Observan los muertos a los vivos. Lo que la Biblia revela. ¿Alguna vez has experimentado esa extraña sensación de que alguien te observa, incluso cuando no hay nadie alrededor? Es un sentimiento común, especialmente cuando hemos perdido a un ser querido. Nos encontramos hablando solos, reviviendo viejos recuerdos, e incluso nos preguntamos si de alguna manera pueden seguir siendo parte de nuestras vidas y ver lo que hacemos. Es habitual escuchar expresiones como sé que mi madre me está mirando desde arriba, o mi abuelo debe estar muy orgulloso, observándome desde el cielo. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a cuestionar si estas creencias se alinean realmente con lo que enseña la Biblia? La palabra de Dios realmente afirma que nuestros seres queridos que han fallecido, ya sea que estén en el cielo o en otro lugar, pueden seguir velando por nosotros. Tienen la capacidad de ver nuestras acciones, escuchar nuestras palabras o estar al tanto de los acontecimientos en nuestras vidas. ¿O es simplemente un anhelo reconfortante que nos ayuda a procesar el duelo? Hoy nos embarcaremos en un profundo viaje a través de las Escrituras para desentrañar la verdad sobre este tema tan fascinante. Seamos sinceros, cuando se trata de la vida después de la muerte, la gente sostiene una amplia gama de creencias. Algunos están convencidos de que los espíritus de los difuntos permanecen cerca, ofreciendo guía o protección. Otros creen en la existencia de fantasmas, apariciones o la posibilidad de que los muertos nos envíen señales. En un mundo saturado de programas de televisión, películas y psíquicos que afirman comunicarse con el más allá, es comprensible sentirse confundido. Sin embargo, como creyentes, nuestras convicciones no se basan en la emoción o la popularidad. Nos volvemos a la palabra inmutable de Dios. Y créanme, la Biblia tiene mucho que decir sobre lo que ocurre después de la muerte. Lo que descubriremos hoy, sobre si los muertos son conscientes de los vivos y si pueden comunicarse con nosotros, podría sorprender. Algunas de estas verdades incluso podrían desafiar lo que siempre has creído. Así que, manos a la obra. Al finalizar esta exploración, tendrás una comprensión clara y arraigada en la Biblia de esta intrigante pregunta. Observan los muertos a los vivos. Y lo que es aún más crucial, verás cómo conocer la verdad sobre la vida después de la muerte puede brindarte una verdadera esperanza, paz y claridad. Por lo tanto, toma tu Biblia, ponte cómodo y profundicemos en este tema vital. La naturaleza de la muerte en la Biblia. Antes de que podamos responder, definitivamente, si los muertos observan a los vivos, primero debemos comprender lo que la Biblia misma nos enseña acerca de la muerte. Muchas personas asumen que cuando alguien fallece, inmediatamente se transforma en una especie de espíritu guardián, velando por sus seres queridos en la tierra. Es una idea innegablemente reconfortante, pero ¿es realmente lo que las Escrituras nos revelan? Volvamos a la palabra de Dios y examinemos lo que sucede verdaderamente cuando morimos. ¿Qué sucede cuando morimos? La Biblia describe la muerte como un regreso al polvo, una separación fundamental de este mundo terrenal. En Génesis 3, versículo 19 se nos recuerda: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este versículo nos enseña que nuestros cuerpos físicos, después de su tiempo en la tierra, se descomponen y regresan a la tierra de la que fueron formados. Eclesiastés 12, versículo 7 amplía esta idea, declarando: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje es crucial, ya que nos dice que, en el momento de la muerte, el cuerpo y el espíritu se separan. El cuerpo regresa a la tierra, y el espíritu, la esencia de la vida, regresa a Dios. Sin embargo, es importante notar que este versículo no menciona que los difuntos continúen observando a los vivos. Además, Hebreos 9, versículo 27 afirma con claridad: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto subraya la finalidad de la muerte. Es un evento singular y decisivo,
después del cual nuestras almas avanzan para enfrentar el juicio divino. Una vez más, no se hace mención de espíritus persistentes que merodean la tierra o de un contacto continuo con los vivos. En resumen, según estos versículos, cuando una persona muere, su cuerpo se descompone y su espíritu regresa a Dios. No hay una base bíblica que sugiera que continúan observando activamente la vida en la tierra. Pero, ¿significa esto que están completamente inconscientes de todo? Examinemos esto más de cerca. ¿Saben los muertos lo que sucede en la tierra? Es una creencia generalizada que nuestros seres queridos en el cielo son testigos de nuestros éxitos, nuestras luchas y los hitos importantes de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad muy diferente. Eclesiastés 9. Versículos 5 al 6 declara de manera contundente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es una declaración poderosa y directa. Los muertos, nos dice la Escritura, nada saben. No son conscientes de los acontecimientos terrenales. Sus emociones, como el amor, el odio y la envidia, han terminado. Y lo más importante, ya no tienen parte en nada de lo que sucede bajo el sol, es decir, en este mundo. El Salmo 146, versículo 4 refuerza esta verdad, diciendo: pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto subraya que, una vez que una persona muere, su capacidad de pensar, actuar o hacer planes cesa por completo. Estos versículos sugieren consistentemente que los muertos se encuentran en un estado de descanso, ya no preocupados ni observando la vida terrenal. Esto puede ser un concepto que desafíe lo que muchas personas han aprendido o deseado creer. Sin embargo, es fundamental que basemos nuestras convicciones en lo que la Biblia enseña claramente, en lugar de la tradición humana o en nuestras propias emociones. A pesar de la clara enseñanza bíblica que hemos explorado hasta ahora, es natural que surjan preguntas en la mente de algunas personas. Pero, ¿qué hay de esos pasajes en la Biblia donde los muertos parecen ser conscientes de algo? Podrían cuestionarse. Seguramente hay excepciones, ¿verdad? Es cierto que existen relatos en las Escrituras que a primera vista podrían interpretarse de manera diferente. Vamos a examinar de cerca estos ejemplos para comprender su verdadero significado en el contexto bíblico. Ejemplos bíblicos donde los muertos parecen ser conscientes. En este punto algunos podrían estar pensando: un momento, ¿no hay historias en la Biblia donde los muertos parecen ser conscientes de lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con Lázaro y el hombre rico y la transfiguración de Jesús? Esas son excelentes preguntas y pasajes importantes para considerar. Analicemos cada uno de ellos cuidadosamente para entender lo que realmente significan en el contexto de la enseñanza general de la Biblia. La parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, versículos 19 al 31. Uno de los pasajes más citados en las discusiones sobre la conciencia de los muertos es la parábola del hombre rico y Lázaro. En esta vívida historia, Jesús describe a un hombre acaudalado que vivía en la opulencia y el lujo, mientras que un pobre mendigo llamado Lázaro sufría, cubierto de llagas, a la puerta de su casa, deseando las migajas de su mesa. Cuando ambos mueren, el relato nos dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el hombre rico se encuentra en tormento en el Hades. Desde su lugar de sufrimiento, el hombre rico ve a Lázaro con Abraham e incluso habla, suplicando alivio para su tormento y pidiendo que Lázaro vaya a advertir a sus 5 hermanos, que aún viven, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Algunos interpretan esta parábola como una prueba irrefutable de que los muertos pueden ver y comunicarse con los que están en el más allá,
e incluso tener conocimiento de los que viven en la tierra. Sin embargo, es crucial analizar este pasaje con discernimiento y considerar varios puntos. ¿Es un evento literal o una parábola? La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que esta es una parábola, es decir, una historia alegórica, que Jesús contó para ilustrar una verdad espiritual profunda, no para describir un evento literal o la geografía exacta del más allá. Jesús usaba parábolas con frecuencia para enseñar lecciones morales y teológicas, no para detallar acontecimientos históricos o científicos precisos. Si esta historia fuera un evento literal, contradiría directamente otras partes de las Escrituras, que afirman que los muertos nada saben y no participan en los asuntos terrenales, como vimos en Eclesiastés 9 versículos 5 y 6 y Salmo 146, versículo 4. La Biblia no se contradice a sí misma, por lo tanto, la interpretación debe ser coherente con el conjunto de las Escrituras. ¿A quién ve y con quién se comunica el hombre rico? El hombre rico ve a Abraham y a Lázaro, quienes también están en el más allá, en un estado o reino diferente. Es vital notar que no ve a los miembros de su familia que aún viven en la tierra. Este detalle es crucial. El pasaje no sugiere en absoluto que los muertos puedan observar la vida en la tierra. En cambio, describe un cierto nivel de conciencia de cuál es el propósito principal de la historia. La lección central que Jesús deseaba enseñar a través de esta parábola no era sobre la conciencia de los muertos, sino sobre el arrepentimiento, la fe y la inevitabilidad del juicio. El hombre rico suplicó que alguien fuera a advertir a su familia, para que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Pero Abraham respondió con una verdad fundamental: ya tenían a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios escrita. Si no escuchaban a las Escrituras, no creerían ni siquiera si alguien resucitara de los muertos. La parábola es una poderosa enseñanza sobre la gravedad de ignorar la palabra de Dios y la responsabilidad personal ante el juicio divino, no un manual sobre la actividad de los muertos. Por lo tanto, aunque este pasaje describe cierto nivel de conciencia en el más allá, no ofrece apoyo a la idea de que los muertos nos estén observando activamente o interactuando con nuestras vidas en la tierra. La transfiguración. Mateo 17, versículos 1 al 9, Marcos 9, versículos 2 al 8 y Lucas 9, versículos 28 al 36. Otro pasaje fascinante, que a menudo se menciona, es el relato de la transfiguración de Jesús. En este evento extraordinario, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Repentinamente, Jesús es transfigurado ante ellos, y aparecen junto a él Moisés y Elías, quienes conversan con él. Si Moisés y Elías habían estado muertos durante siglos, ¿cómo pudieron aparecer y hablar con Jesús? Hay varios puntos importantes a considerar al interpretar este evento. Propósito divino y sobrenatural. Moisés y Elías no regresaron para visitar a los discípulos de manera casual, ni para interactuar con el mundo en general. Su aparición fue para un propósito divino específico y trascendente: revelar la gloria de Cristo, confirmar su identidad como el Mesías y hablar con él sobre su inminente partida. Lucas 9, versículo 31. Este fue un evento sobrenatural, milagroso y único. No un suceso cotidiano, una indicación de lo que ocurre normalmente después de la muerte. Los discípulos no los convocaron ni esperaban su aparición. La singularidad de Elías. Es crucial recordar que Elías nunca murió en el sentido convencional. Fue llevado al cielo en un carro de fuego, lo que hace que su aparición sea única y no se ajuste al patrón de aquellos que han pasado por la muerte y el descanso bíblico. No es evidencia de observación constante. La transfiguración no prueba que los muertos nos estén observando o que puedan aparecer a voluntad en el mundo. Más bien, fue un momento singularmente revelador en el plan de Dios, donde Él permitió una interacción específica entre seres celestiales y Jesús para un propósito muy particular. No establece una norma sobre la comunicación entre los muertos y los vivos. El espíritu de Samuel se aparece a Saúl
Quizás la historia más enigmática y a menudo desconcertante es cuando el rey Saúl, en su desesperación, consulta a una médium para convocar al profeta Samuel. En su angustia por la guía divina que ya no recibía de Dios, Saúl visita a una bruja en Endor y le pide que invoque el espíritu de Samuel. Sorprendentemente, Samuel aparece y le entrega a Saúl un mensaje sombrío. Morirá en batalla al día siguiente, y el reino le será quitado. Esto plantea serias preguntas. ¿Era realmente Samuel? Y si es así, prueba que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Algunos puntos clave a considerar. La prohibición divina. Lo primero y más importante es que consultar a los muertos o buscar la adivinación está estricta y categóricamente prohibido en las Escrituras. Deuteronomio 18. Versículos 10 al 12 y Levítico 19. Versículo 31. Esta práctica es una abominación para Dios. El hecho de que Dios lo prohíba tan enfáticamente sugiere que es peligroso y está fuera de su voluntad. Permiso divino extraordinario. Algunos creen que a pesar de la prohibición y la desobediencia de Saúl, Dios permitió que Samuel apareciera en este caso particular como un acto soberano para pronunciar juicio sobre Saúl y confirmar su destino. Sería una excepción única permitida por Dios para sus propios propósitos y no una indicación de una comunicación regular. Engaño demoníaco. Otros eruditos sostienen que lo que apareció no fue el verdadero Samuel, sino un engaño demoníaco orquestado para engañar a Saúl y atraerlo más lejos de Dios, ya que las Escrituras son claras en que los muertos están en un estado de descanso y no interactúan. Esta interpretación se alinea mejor con la condena bíblica de la nigromancia. Evento anómalo, no la norma. Incluso si se acepta que fue Samuel, este fue un evento extraordinario y aislado, provocado por la desobediencia de Saúl y la intervención divina o demoníaca, según la interpretación. Nada en este pasaje sugiere que los muertos normalmente velan por nosotros o interactúan con los vivos. En cambio, esta historia sirve como una advertencia sombría sobre los peligros y las consecuencias de buscar prácticas espirituales prohibidas y de desobedecer la voluntad de Dios. Estos ejemplos bíblicos, al ser analizados cuidadosamente y en su contexto, no contradicen la enseñanza general de que los muertos están en un estado de descanso y no están activamente observando o interviniendo en la vida terrenal. Son eventos excepcionales con propósitos divinos o advertencias específicas. Hasta ahora hemos visto que la Biblia describe la muerte como un estado en el que los muertos no interactúan ni observan a los vivos. Pero ¿qué pasa con la gente que está en el cielo? Los santos, aquellos que se han ido para estar con el Señor, velan por nosotros desde la gloria. Muchos cristianos encuentran consuelo en la creencia de que sus seres queridos en el cielo son conscientes de lo que está sucediendo en la tierra. Algunos incluso se aferran a la idea de que un padre, cónyuge o amigo fallecido está mirando hacia abajo, animándolos o guiándolos en sus vidas. Pero esta creencia está realmente respaldada por las Escrituras. Examinemos algunos de los versículos clave que la gente suele usar para argumentar que los santos en el cielo nos están observando y veamos lo que realmente significan en su contexto. Uno de los pasajes más citados en este debate es Hebreos 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. A primera vista, la frase gran nube de testigos puede sonar como si los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, etc., estuvieran observando activamente nuestra carrera desde las gradas del cielo. Sin embargo, una comprensión más profunda del término testigos en este contexto es crucial. La palabra griega para testigos no se refiere necesariamente a espectadores que observan desde lejos. En cambio, su significado principal es aquellos que dan testimonio o aquellos que han testificado.
En el capítulo 11 de Hebreos, estos testigos son presentados como ejemplos de fe inquebrantable. Ellos dieron testimonio de la fidelidad de Dios y de la realidad de sus promesas a través de sus vidas. Ellos vivieron por fe, a pesar de no ver el cumplimiento pleno de las promesas de Dios en su tiempo. Por lo tanto, la nube de testigos no es una audiencia que nos mira desde arriba, sino más bien una legión de ejemplos y mártires de la fe, que nos inspiran. Ellos ya han corrido su carrera, han dado su testimonio de fe, y ahora nos sirven como un estímulo y un desafío para que nosotros también corramos la nuestra con la misma perseverancia y confianza en Dios. Es como si sus vidas de fe nos estuvieran diciendo: mira lo que Dios hizo por nosotros, Él también puede hacerlo por ti. Corre con la misma fe que nosotros tuvimos. A primera vista, este versículo de Hebreos 12, versículo 1 parece pintar una imagen conmovedora. Nuestros seres queridos en el cielo nos observan, como espectadores animándonos desde las gradas de una carrera. Es una imagen reconfortante, la de nuestros seres queridos que ya partieron, impulsándonos mientras corremos nuestra propia carrera espiritual aquí en la tierra. Pero ¿es esa realmente la interpretación correcta que el Espíritu Santo quiso transmitir a través del escritor de Hebreos? Para entenderlo mejor, es crucial examinar el contexto que rodea este versículo. Hebreos 12, versículo 1 sigue inmediatamente a Hebreos 11, un capítulo a menudo denominado el Salón de la Fama de la Fe. Este capítulo monumental enumera a grandes hombres y mujeres de fe, figuras como Abraham, Moisés, Noé, Sara y muchos otros. A lo largo de sus vidas, ellos demostraron una confianza inquebrantable en Dios, a pesar de enfrentar pruebas, incertidumbres y desafíos insuperables. Cuando Hebreos 12, versículo 1 se refiere a una gran nube de testigos, no está sugiriendo que estos santos estén literalmente sentados en el cielo, observando cada uno de nuestros movimientos. Más bien, el significado es que sus vidas son un testimonio viviente de la fe inquebrantable en Dios. Son testigos en el sentido de que sus historias, sus ejemplos de perseverancia y confianza, nos alientan e inspiran a seguir adelante en nuestra propia jornada de fe. Piénsalo de esta manera. Cuando leemos sobre la audaz fe de David al enfrentar a Goliat, o la sabiduría de Esther al interceder por su pueblo, sus ejemplos nos motivan e inspiran. Sin embargo, esto no implica que David o Esther estén actualmente observándonos en este preciso momento. De manera similar, los santos mencionados en Hebreos 11 ya han terminado su carrera, han completado su viaje terrenal y han dado su testimonio de fidelidad a Dios. Ahora, sus vidas sirven como una poderosa fuente de inspiración para nosotros, no como una audiencia celestial que observa nuestras acciones. Otro pasaje que a menudo suscita preguntas sobre la conciencia de los muertos es la vívida escena descrita en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando el Cordero abre el quinto sello, Juan ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estas almas de mártires claman a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esta escena en Apocalipsis describe a santos martirizados que en el ámbito celestial están clamando por justicia divina. Algunos interpretan esto como una prueba de que las personas en el cielo deben ser conscientes de lo que está sucediendo en la tierra, ya que están preguntando sobre la venida del juicio de Dios sobre los injustos. Sin embargo, un análisis cuidadoso de este pasaje revela matices importantes. No implica observación activa. El pasaje no dice que estas almas puedan ver directamente lo que está sucediendo en la tierra. Solo indica que son conscientes de que el juicio divino aún no ha llegado y de que su sangre no ha sido vengada. Su conciencia se centra en el cumplimiento de la justicia divina prometida. Conocimiento derivado de Dios. Es mucho más probable que su conocimiento sobre el estado de la justicia en la tierra provenga directamente de Dios, y no de una observación activa y constante de los eventos que se desarrollan en el plano terrenal. Como seres en la presencia de Dios,
ellos tendrían un entendimiento de su plan y tiempos. Lenguaje altamente simbólico. Es fundamental recordar que el libro de Apocalipsis está repleto de imágenes altamente simbólicas y visionarias. Sus descripciones a menudo no deben tomarse de forma literal, sino que buscan transmitir verdades espirituales profundas a través de un lenguaje figurado. La visión de las almas bajo el altar podría ser una representación simbólica de su estado de sacrificio y su clamor por la justicia, más que una descripción literal de su ubicación o actividad. Así, aunque estas almas son claramente conscientes de los planes y la justicia de Dios, este pasaje no significa que estén observando activamente la vida en la tierra en tiempo real o que estén al tanto de cada evento que ocurre. Su enfoque está en el cumplimiento del plan divino. Una pregunta relacionada, y que a menudo se confunde con la de si los muertos nos observan, es si los ángeles nos vigilan. La Biblia enseña claramente que los ángeles son seres celestiales involucrados activamente en los asuntos humanos, actuando como mensajeros y siervos de Dios. Hebreos 1, versículo 14 lo declara sucintamente. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación? Esto significa que Dios envía a los ángeles para ayudar, proteger y servir a su pueblo. Los ángeles cumplen roles importantes como guardianes, mensajeros e incluso guerreros espirituales en favor de los creyentes. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se afirma que los seres humanos se transforman en ángeles después de morir. Esta es una idea errónea muy común y una creencia popular que carece de fundamento bíblico. A menudo escuchamos expresiones como «el cielo ganó otro ángel» cuando alguien fallece. Pero en realidad, los ángeles y los humanos son dos tipos de seres fundamentalmente diferentes, creados con propósitos y naturalezas distintas. Los ángeles son espíritus, mientras que los humanos fueron creados a imagen de Dios, con cuerpo, alma y espíritu, y un destino diferente. Así que, si bien es cierto que los ángeles pueden estar velando por nosotros bajo la dirección divina, nuestros seres queridos fallecidos no se transforman en ángeles con ese mismo rol. Esta es una pregunta de enorme importancia y que genera mucha curiosidad. Si la Biblia nos enseña que los muertos no nos observan activamente, entonces, pueden al menos enviarnos mensajes, pueden comunicarse con nosotros a través de sueños, señales, apariciones o encuentros sobrenaturales. Muchas personas a lo largo de la historia han afirmado haber recibido mensajes o señales de seres queridos fallecidos. Tal vez hayas oído a alguien decir, vi una mariposa en un momento crucial, y supe que era mi madre enviándome una señal. O tuve un sueño vívido donde mi abuelo me habló y me dio un consejo. Otros, en su anhelo de conexión, incluso recurren a médiums o psíquicos con la esperanza de tener noticias del más allá. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? La palabra de Dios es extremadamente clara y enfática en su prohibición de buscar la comunicación con los muertos. Las Escrituras son inequívocas. Tratar de comunicarse con los muertos, lo que se conoce como nigromancia o espiritismo, está estrictamente prohibido y es considerado una abominación a los ojos de Dios. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12 declara con contundencia, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación es para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Dios se toma este asunto con extrema seriedad. ¿Por qué una prohibición tan fuerte? La razón fundamental es que cuando la gente intenta contactar a los muertos, no se está comunicando con sus seres queridos fallecidos. En cambio, se está abriendo a un engaño espiritual
y espíritus familiares y engaño demoníaco. Una de las mentiras más peligrosas que Satanás y sus demonios propagan es la idea de que podemos hablar con los muertos. En realidad, cuando las personas creen estar encontrándose con un ser querido fallecido, pueden estar tratando con un espíritu demoníaco que lo está suplantando. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14, nos advierte con gran relevancia. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los demonios son maestros consumados del engaño. Han observado la historia humana, las vidas y las relaciones de las personas durante miles de años. Por esta razón, los médiums a veces pueden revelar detalles sorprendentemente personales e íntimos sobre los difuntos, lo que convence a la gente de que están en contacto con el espíritu de su ser querido. Sin embargo, no se están comunicando con los muertos, sino con demonios que astutamente pretenden ser ellos, con el objetivo de engañar, desviar y, en última instancia, destruir. Esta verdad puede ser difícil de aceptar para algunos, especialmente aquellos que anhelan la conexión con sus seres queridos. No obstante, la Biblia nos advierte claramente de estos peligros para nuestra protección y bienestar espiritual. Buscar comunicación con los muertos es una invitación a la influencia demoníaca y una desobediencia directa a los mandatos de Dios. La Biblia nos ofrece un ejemplo impactante de esta prohibición en el primer libro de Samuel, capítulo 28, donde el rey Saúl, desesperado y abandonado por Dios debido a su desobediencia, busca una medio menendor para convocar al profeta Samuel. Si bien este pasaje ha sido objeto de considerable debate teológico a lo largo de los siglos, muchos eruditos bíblicos sostienen que la figura que apareció ante Saúl no fue el verdadero Samuel, regresando de los muertos en su estado natural, sino más bien un espíritu demoníaco disfrazado, o que Dios, en su soberanía y para su propio propósito de juicio, permitió una manifestación inusual para reprender a Saúl por su grave pecado de buscar orientación en fuentes prohibidas. Esta última interpretación subraya que incluso si fue Samuel, fue una excepción divina con un propósito punitivo y no una prueba de comunicación regular. ¿Por qué impediría Dios el contacto? Podías preguntarte. Si nuestros seres queridos están en el cielo, ¿por qué no les permitiría Dios enviarnos mensajes de consuelo o de su bienestar? La respuesta es maravillosamente simple y profunda. Dios quiere que confiemos plena y exclusivamente en Él, no que busquemos consuelo o guía en los muertos. Su propósito es fortalecer nuestra fe en Él, como nuestra única y suprema fuente de toda verdad y consuelo. Isaías 8, versículo 19 nos lo expone claramente. Y cuando os digan, consultad a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Este versículo es un llamado directo a la cordura espiritual. En lugar de desviarnos hacia prácticas prohibidas y engañosas, estamos llamados a buscar a Dios directamente. Él es nuestra verdadera fuente de sabiduría, consuelo, guía y paz en medio de cualquier aflicción. A menudo, la gente comparte experiencias de sueños vívidos o de señales que interpretan como mensajes de un ser querido que ha fallecido. Es natural que el dolor y el anhelo nos lleven a buscar tales conexiones. Y es cierto que Dios ciertamente puede usar los sueños para hablar con la gente, como lo atestigua a lo largo de toda la Biblia, desde los patriarcas hasta los profetas y en el Nuevo Testamento. Él es soberano y puede comunicarse de cualquier manera que desee. Sin embargo, si un sueño o una aparente señal contradice las Escrituras al implicar que los muertos están activamente observándonos o hablándonos de forma continua, debemos ejercer extrema cautela y discernimiento. La Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y vida. Jeremías 17. Versículo 9 nos advierte con gran perspicacia: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso,
¿Quién lo conocerá? Nuestras emociones, especialmente en el contexto del duelo, pueden ser increíblemente poderosas y a veces llevarnos a interpretar eventos de una manera que deseamos que fueran verdad. En lugar de buscar señales ambiguas o consuelo en el espiritismo, que la Biblia condena, se nos instruye a buscar la verdad en la inmutable palabra de Dios. Es allí donde encontramos la guía fidedigna, el consuelo genuino y la dirección que proviene del Creador de todo. A estas alturas hemos establecido con base bíblica que los muertos no nos observan ni pueden comunicarse con nosotros. Pero esta verdad, aunque bíblica, puede plantear otra pregunta profundamente importante y personal. ¿Cómo ve Dios nuestro dolor y duelo? Perder a alguien que amamos es, sin duda, una de las experiencias más desgarradoras y dolorosas de la vida humana. Si no podemos recibir consuelo directo o señales de ellos después de que se van, ¿a dónde podemos acudir con nuestra inmensa pena? La hermosa y consoladora verdad es que Dios se preocupa profunda e infinitamente por nuestro dolor. Él comprende íntimamente la agonía del sufrimiento humano y camina con nosotros a través de cada etapa de nuestro proceso de duelo. No somos abandonados en nuestra tristeza. Uno de los momentos más poderosos y tiernos registrados en la Biblia se encuentra cuando Jesús estuvo junto a la tumba de su amigo Lázaro. Aunque Jesús sabía plenamente que estaba a punto de realizar un milagro asombroso y resucitar a Lázaro de entre los muertos, la Biblia nos dice sencillamente: Jesús lloró. Juan 11, versículo 35. Este es el versículo más corto de la Biblia, pero su significado es inmenso y profundamente resonante. ¿Por qué lloró Jesús? Él lloró porque vio el inmenso dolor y la aflicción de aquellos que amaban a Lázaro. Marta, María y la multitud de personas que también lloraban. Sintió el peso aplastante del dolor humano, la angustia de la separación que la muerte impone, el profundo sufrimiento de la pérdida. Esto nos revela algo increíble sobre el carácter de Dios. Él no ignora nuestro dolor. Al contrario, Él entra en él con nosotros, se identifica con nuestras lágrimas, nuestra tristeza y nuestro quebranto. Su compasión es activa y palpable. Jesús no solo se compadeció de nuestro dolor mientras estuvo en la tierra, también prometió un consolador eterno para nosotros. En Juan 14, versículos 16 al 18, Jesús dijo a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». El Espíritu Santo es llamado el Consolador Paráclito porque Él nos otorga una paz sobrenatural, incluso en tiempos de profunda y abrumadora pérdida. Él es el aliento de Dios en nuestras almas, la presencia divina que nos sostiene cuando el mundo parece desmoronarse. Aunque nuestros seres queridos que han partido no pueden enviarnos mensajes, Dios mismo está siempre presente, listo para infundir paz en nuestros corazones destrozados. Su consuelo no es un pensamiento o una memoria, sino una presencia activa y transformadora. El Salmo 34, versículo 18 nos ofrece una promesa reconfortante y poderosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando pierdes a alguien, puede sentirse como si una parte de tu propio corazón hubiera sido arrancada, dejando un vacío inmenso. Pero la palabra de Dios promete que en esos momentos de dolor más intenso, Él está más cerca de nosotros que nunca. Él entiende el vacío que sientes. Él conoce el número de lágrimas que has derramado. Y crucialmente, Él no espera que lo superes rápidamente o que reprimas tu dolor. En cambio, Él camina contigo a través del proceso de duelo, ofreciendo sanidad y restauración en su tiempo perfecto y soberano. Esta es una pregunta que resuena en el corazón de muchos afligidos. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no permite que nuestros seres queridos nos visiten o nos den una señal de que están bien, aunque sea una vez? La respuesta,
aunque a veces difícil de aceptar, es crucial para nuestra fe y crecimiento espiritual. Dios quiere que caminemos por fe, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Si pudiéramos comunicarnos regularmente con los muertos, o recibir mensajes y señales constantes, podríamos sentirnos tentados a depositar nuestra esperanza y confianza en ellos, o en la experiencia de esos contactos, en lugar de en Jesucristo, quien es nuestra única esperanza viva. Dios anhela que nuestra confianza y dependencia estén solo en Él, porque solo Él es completamente digno de ella y tiene el poder de darnos la verdadera esperanza eterna. Esto no significa que ignore nuestro dolor o minimice nuestra pérdida. De hecho, porque nos ama y desea lo mejor para nosotros, nos ha dado la mayor promesa de todas, la gloriosa esperanza de la resurrección y el reencuentro. Si bien la Biblia nos dice claramente que los muertos no nos observan activamente, también nos entrega una promesa infinitamente más grandiosa e increíble. Los volveremos a ver. La muerte no es el final para aquellos que han puesto su fe en Cristo. La vida eterna, en la presencia de Dios, nos espera. Los muertos en Cristo resucitarán. Uno de los pasajes más reconfortantes y esperanzadores en toda la Biblia se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 13 al 18. El apóstol Pablo escribe a los cristianos que estaban de duelo por la pérdida de sus seres queridos y los tranquiliza con estas palabras llenas de esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje nos revela varias verdades clave y poderosas. Los cristianos se afligen, pero con esperanza. Es natural y humano llorar y sentir dolor por la pérdida de un ser querido. La Biblia no condena el dolor, pero nos enseña a afligirnos, no como los otros que no tienen esperanza. Nuestro dolor está mitigado por una esperanza certera. La resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Nuestra esperanza no se basa en un deseo, sino en un hecho histórico y divino. La resurrección de Jesucristo. Porque Él resucitó, nosotros también lo haremos. Su victoria sobre la muerte es la garantía de nuestra propia resurrección. Habrá un reencuentro glorioso. Esta es la promesa más dulce. Aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, y los que viven y permanecen serán transformados y arrebatados juntamente con ellos. Pablo continúa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Lo notaste? Alentaos los unos a los otros. Nuestro verdadero consuelo y ánimo no provienen de la creencia errónea de que nuestros seres queridos nos están observando desde el cielo. Proviene de la certeza inquebrantable de que los volveremos a ver en la eternidad, en la gloriosa presencia de nuestro Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva, sin lágrimas, sin muerte. Los capítulos finales de la Biblia, particularmente Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, nos ofrecen una visión majestuosa de nuestro futuro último con Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué promesa tan asombrosa! En la eternidad ya no habrá muerte. Esto significa que nunca más tendremos que experimentar la desgarradora separación de la pérdida. No más tristeza, no más duelo, no más anhelo por el pasado, no más dolor punzante. Nuestros corazones serán completamente sanados y restaurados por la presencia de Dios mismo. Esta es la esperanza última y suprema para todo creyente en Jesús. No solo volveremos a ver a nuestros seres queridos que partieron en fe,
sino que viviremos en perfecta alegría, paz y plenitud con Jesús mismo, por toda la eternidad. Así que, volvamos a nuestra pregunta original. ¿Observan los muertos a los vivos? Basándonos en todo lo que hemos explorado y visto en las Escrituras, la respuesta, desde una perspectiva bíblica, es no. Al menos, no de la manera en que muchas personas lo conciben. Los muertos no están observando activamente nuestras vidas en la tierra. Eclesiastés 9, versículo 5 lo deja claro. Están en un estado de reposo, su conciencia terrenal ha cesado. No hay un apoyo bíblico sólido para la idea de que nuestros seres queridos nos envíen señales o mensajes del más allá. Y buscar contacto con los muertos está fuertemente advertido y prohibido en las Escrituras. En lugar de velar por nosotros, los muertos que han creído en Cristo están seguros en las manos de Dios. Su destino está sellado y están esperando la gloriosa resurrección. Pero tenemos una esperanza aún mayor y más firme. Aunque no nos observan desde una perspectiva terrenal, la Biblia nos asegura que los volveremos a ver en la eternidad, cuando Cristo regrese y los muertos en Él resuciten. Esta verdad puede ser diferente de lo que muchos de nosotros crecimos creyendo, pero en realidad ofrece un consuelo infinitamente mayor y más sólido, porque nuestra paz y nuestra seguridad no se encuentran en la idea de que nuestros seres queridos están cerca de nosotros en la tierra en forma de espíritus. Se encuentran en el conocimiento inquebrantable de que Jesús está cerca y Él es el Señor de vivos y muertos. Aquí hay un desafío para ti. Si estás leyendo esto y te encuentras de duelo, tal vez has perdido a un padre, una madre, un hermano, un cónyuge, un hijo o un querido amigo. Y quizás desearías, con todo tu corazón, poder tener un momento más con ellos, una señal, un mensaje. Quiero que sepas que Dios ve tu dolor. Él conoce tu tristeza. Él ha contado cada una de tus lágrimas y te ofrece algo aún mayor que un mensaje de los muertos. Te ofrece la esperanza eterna en su... Si no estás seguro de a dónde irás cuando mueras, o dónde están tus seres queridos, este es el momento más crucial para buscar a Jesús. La promesa de la resurrección y la vida eterna es para aquellos que confían en Él. Jesús mismo dijo en Juan 11, versículos 25 al 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Crees esto? Si tu respuesta es un sincero sí, entonces puedes mirar hacia un futuro donde la muerte ya no existirá. El dolor será borrado para siempre. Y te reunirás con aquellos que te precedieron en la fe, para vivir en perfecta alegría y paz con Jesús por toda la eternidad. Así que no depositemos nuestra esperanza en espíritus observadores o en mensajes ambiguos de los muertos. Depositemos nuestra esperanza donde verdaderamente pertenece, en Jesucristo, el único que conquistó la muerte misma y nos ofrece vida en abundancia y eterna. Amén.